Shalom, mis amados hermanos, les saludo con la paz de nuestro Señor Jesús. Estamos de nuevo juntos para entregar este culto de adoración de los días miércoles. Estamos con su espíritu, así que entreguemos con humildad, pero también con nuestro corazón contento, a fin de que nuestra dedicación sea agradable para nuestro Dios. Y para que todo sea conforme a su voluntad, iniciamos con una oración. Oremos. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por senda de justicia, por amor de su nombre. Amén. Amado Dios, muchas gracias, Señor. Estamos juntos, Señor, aquí en el nombre de nuestro Señor Jesús. Estamos, Señor, sintiendo tu presencia y queremos, Señor, este relacionamiento, esta comunión sea plena, Señor, y que podamos, Señor, recibir tu gracia, sobre todo la sabiduría y poder que tanto hace falta, Señor. Señor, después del culto de domingo, Señor, pasamos 3 días. Y cuando volvemos a ver de nuevo los 3 días, nos damos cuenta que estuvimos bajo tu protección, estuvimos bajo tus bendiciones. Por eso, Señor, una vez más te decimos muchas gracias, Señor. Sabemos que tú eres Dios bueno, realmente bueno, completo, pleno. Entonces, Señor, pedimos humildemente que hoy también este culto sea un culto agradable para ti y para nosotros, lleno de tu espíritu. Y que seamos confortados, seamos bendecidos y podamos ir fortalecidos, Señor, y que el resto del día de la semana que vamos a pasar, Señor, pasemos, Señor, con victoria tras victoria contigo, Señor. Señor, también oramos por aquellos hermanos que no están hoy presentes, pero que pedimos que tú estés aguardando bajo tu gracia. Y especialmente aquellas personas que están bajo dificultades, problemas, enfermedades, Señor, que tú le estés consolando y sanando y recuperando, Señor. Señor, dejamos totalmente en tus manos. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios, aleluya. Vamos a adorar a nuestro Dios con una alabanza. Recordaré aquella cruz donde sangró y murió Jesús, heridas que por mí sufrió, crucificado Salvador. Su cuerpo envuelto en dolor, en el sepulcro reposó, en soledad él se quedó. Jesús Mesías, el Señor. Alabaré al Señor mi Dios, tu nombre yo proclamaré, eternamente te cantaré, Señor, Señor mi Dios.
resplandecerá, en su presencia estaré, y cara a cara le veré. Alabaré al Señor mi Dios, tu nombre yo proclamaré, eternamente te cantaré, Señor, Señor mi Dios, Señor, Señor mi Dios, Señor, Señor mi Dios. Amén, aleluya, gloria a Dios. Vamos a buscar la palabra de Dios, libro de los evangelios según Marcos capítulo 9 versículo 1. Marcos capítulo 9, el primer versículo. Y vamos a leer todos juntos. Leamos. También le dijo, de cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto el reino de Dios venido con poder. Amén. Aleluya. Vamos a orar para que en este momento Dios hable a nosotros y que nosotros podamos escuchar su voz. Oremos. Amado Dios, gracias Señor por recibir nuestras alabanzas. Gracias por escuchar nuestras oraciones. Ahora Señor queremos escuchar tu palabra, tu voz, tus enseñanzas, Señor. Pedimos que tú abras las puertas de los cielos y nuestros corazones humildemente. Háblanos, Señor, y que podamos entender. Sobre todo, Señor, tengamos la fe de obedecer. Que tu Espíritu Santo nos esté iluminando, Señor, para poder entender la profundidad y la anchura de tus enseñanzas, Señor. En cuanto a tu siervo, Señor, utilízame como tu instrumento nada más. Aquí, Señor, hablas tú, que yo seré tu instrumento y la congregación protegido con tus ejércitos de los cielos. Sabemos que así será. Gracias, Señor. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Bueno, hoy vemos que el reino de Dios venido con poder es la palabra de Jesús dirigida a los discípulos. Pero ¿qué significa el reino de Dios venido con poder? De repente muchos de nosotros pensamos el advenimiento de nuestro Señor Jesucristo, es decir, la segunda, la definitiva venida de nuestro Señor Jesús, esa venida gloriosa de Él. Por supuesto que cuando Él venga, su reino, el reino de Dios, será completo, pleno en toda la creación. Entonces, si nosotros entendemos esta palabra de Jesús como aquel día de la venida del Señor Jesús, entonces, como Él aún no ha llegado, entonces estaremos esperando la venida del reino de Dios. Entonces, ¿cómo podemos entender que aquí el Señor está diciendo a sus discípulos de aquella época, antes que gusten, antes que prueben, antes que se mueran, el reino de Dios con poder que viene, van a poder ver, van a poder experimentar, van a poder disfrutar? El Señor dice que el reino de Dios en su vida, la vida de los discípulos de Cristo, van a ser reales. Entonces, ¿cómo podemos entender? En primer lugar, ¿qué es el reino de Dios? El reino de Dios es el reino donde Dios reina. Dios es el rey. Dios es el amo absoluto. Su soberanía es la que gobierna totalmente. Y en realidad Dios creó así el mundo. Todos los existentes Dios creó de esa manera. El mundo, todas las existencias son reinados por su poder, por su soberanía. Por eso todas las existencias fueron creadas para que funcionen de acuerdo a la voluntad de Dios. Hoy por hoy nosotros sostenemos algo fijo en nuestra mano. Si dejamos en el aire, de seguro cae al suelo, porque esa es la ley de Dios. No ese objeto
o algún libro que nosotros sostenemos, decimos, bueno, voy a dejar en el aire y el libro decide quedar flotando en el aire. Eso no ocurre porque Dios ha decidido de esa manera. Dios pone la ley y todas las creaciones obedecen. Ese es el reino de Dios. Pero Dios también creó a único ser como su imagen y por tanto con la capacidad de libre albedrío. Somos nosotros los humanos, las personas. Dios nos creó a nosotros con libertad para creer y amar a Dios y decirle amén, y con esa voluntad y libertad espontánea, entonces tener una verdadera comunión de amor con Él. Ese es el propósito. Porque si nosotros fuéramos totalmente programados para decir sí, sí, amén, amén, enter y se ejecuta, enter, se ejecuta, entonces no necesitaría los mandamientos de Dios. La palabra de Dios no necesitaría, porque todo funcionaría a la perfección, sin poner una ley. Todos se encaja así nomás. Todos somos máquina y todos somos animales, todos somos minerales, todos somos vegetales. Sin embargo, Dios creó a nosotros para que seamos la otra parte de amor con Él y mantener ese relacionamiento de amor. Pero el amor verdadero siempre nace de la libertad, y Dios nos dio la libertad de libre albedrío. Por eso el reino de Dios, que Él lo creó, Él dijo que estaba satisfecho. Era muy bueno para Él. Para Él era bueno el mundo que creó. ¿Por qué? Porque el último que fue creado fue el hombre a su imagen. Pero ocurre que un día nosotros los humanos, nosotros no podemos decir que nuestros antepasados pecaron. Nosotros nos incluimos. Nosotros pecamos diciéndole que no a la soberanía del reinado de Dios. Dios ha puesto los mandamientos para hacer y para no hacer. Pero de repente nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, y funcionando nuestro libre albedrío, de repente nosotros nos ponemos encima de la voluntad de Dios. Y esa fue la rebelión contra el reinado de Dios. Por eso infligió la prohibición de Dios, comiendo la fruta prohibida. De esa manera el pecado entra a la creación, entra al mundo, y el mundo es sometido bajo el yugo, bajo la cadena del pecado. Y así se inicia la historia de la corrupción de este mundo, mis queridos hermanos. Por supuesto que en forma global el reinado infinito de Dios nunca dejó de ser. Siempre Dios el Rey, Dios en forma global, todo Él maneja. Pero el mundo que nosotros pertenecemos hoy ya está corrupto con el pecado. Por tanto, no es completamente, no es el reino de Dios pleno, porque la soberanía y la voluntad de Dios no son cumplidas. Estamos muy preocupados por las situaciones actuales del mundo. Por todas partes del mundo se escuchan rumores de guerra. Hay guerra, matanza, creación de armas mortales. Las armas, los científicos y los expertos ponen su esfuerzo para crear armas más peligrosas, armas que puedan matar más gente, y eso se vende, se compran, y eso es normal. Y nos peleamos tanto, tenemos tanto conflicto. ¿Por qué, mis queridos hermanos? Porque si fuera el reino de Dios, funcionando plenamente la soberanía de Dios, esto no ocurriría. Evidentemente el pecado, la cadena del pecado nos gobierna y nos maneja. Pero nuestro Dios es de amor infinito, entonces Él toma el plan, Él hace el plan de recuperación. Y así como fue antes, el reino de Dios perfecto, hermoso, que era hermoso en sus ojos, Dios comienza a poner su obra de recuperación y de la salvación, y de renacer de nuevo.
En primer lugar, Dios no solamente decidió, sino nos comunicó, es decir, nos hizo saber de su voluntad. Y de esa manera de hacernos saber, nosotros llamamos la revelación especial de Dios. No es que Dios tiene en su voluntad y no nos comunica, sino Él comunica de tal manera que podamos entender. Dios habla a nosotros a través de los profetas, a través de las escrituras. Dios consigue comunicar con nosotros, que nosotros llamamos la revelación especial de Dios. Nosotros sabemos que Dios ya comenzó a revelarse de su voluntad de recuperación desde ya en la época del paraíso de Edén, donde el hombre había pecado. Génesis capítulo 3:15 dice: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Dios aclaró que vendrá alguien de la mujer, no del hombre, y este herirá, aplastará la cabeza de serpiente, es decir, el Satanás. Y Satanás herirá el calcañar del que viene. Y esta revelación fue cumplida, sabemos, con la venida de Hijo Dios. Dios Hijo Jesucristo, nacido de una mujer sin participación de hombre. Y con su muerte en la cruz, aplastó la cabeza de nuestro enemigo Satanás. Así lo cumplió. Es decir, la revelación de recuperación del reino de Dios ya se reveló después, posteriormente, enseguida Dios ya se reveló al hombre. Y Génesis capítulo 3:21 dice: Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnica de pieles y lo vistió. Recordemos que estamos hablando de la época donde los hombres no comíamos la carne. Y piel, la túnica de piel, presumiblemente de la oveja, Dios sacrifica la oveja para que la piel pueda utilizar para tapar al hombre. Sabemos que cuando los hombres pecaron tenían vergüenzas y por tanto apenas se tapaban con hojas de higuera. Entonces Dios hace la piel, la túnica de la piel de la oveja para cubrir sus vergüenzas. Y esta revelación se cumplió también con la muerte de Jesucristo como cordero de expiación. Y con su gracia cubre nuestras vergüenzas. Es decir, nuestros pecados, a fin de justificarlos, a fin de santificarlos. Y de esta manera, mis queridos hermanos, nosotros encontramos en el Antiguo Testamento sin número de veces que Dios revela que va a venir Mesías. Mesías que hará librar del yugo del pecado, romper esa cadena y recuperar el reino de Dios por muchos profetas y sus escrituras. Y conforme a la revelación de Dios, realmente Jesús vino como Cristo, y cuando Él fue concebido de la mujer y cuando nació también, había grandes obras de Dios, grandes señales de Dios. Cuando vemos nosotros Lucas capítulo 2, versículos 13 y 14 dice: y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en la altura, en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Mis queridos hermanos, imaginemos estas alabanzas de las huestes celestiales. ¡Qué gloria! ¡Qué momento maravilloso! Es decir, que la venida de Jesús como Mesías, como Cristo, era algo más que evidente. Dios reveló, Dios mostró, Dios estaba haciendo su obra, hizo las cosas para que nosotros podamos enterarnos. Y Cristo Jesús vino de esa manera, y cuando Él comenzó la obra de la recuperación del reino, lo primero que Él hizo, anunciar ese reino. Marcos capítulo 1 versículo 15 dice: el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed en el evangelio. Mis queridos hermanos, Jesucristo anunció el reino de Dios, que ya está cercano. El texto de hoy dice que si alguno de los que están aquí, aún antes de morir, podrán ver el reino de Dios venido con poder. ¿Cuándo dijo esta palabra el Señor Jesús?
Conforme a los anteriores de nuestro texto, Marcos capítulo 8, específicamente los versículos 27 al 38, Él estaba con sus discípulos en Cesarea de Filipo, es decir, Él estaba trabajando en las zonas de Galilea y luego saca a todos sus discípulos, lleva a un lugar más tranquilo, un lugar más pacífico, una especie de vacación, y ahí Jesús le pregunta a sus discípulos: ¿qué dicen la gente de mí? ¿Qué dicen ustedes de mí? Entonces Pedro, en representación de todos los discípulos, dice: tú eres Cristo, Hijo de Dios viviente. La confesión que Jesús había dicho, esto no es por vos, sino el poder de Dios Padre. Entonces, cuando los discípulos pudieron confesar que Jesucristo es el Mesías, el Cristo, Hijo de Dios, que vino para recuperar el reino de Dios, entonces Jesús comienza a revelar que Él va a morir. Yo moriré. Finalmente Él revela a qué vino a este mundo. Vino a morir. Vino a morir, pagar su vida, entregar su sangre, su sacrificio de expiación de nuestro pecado, a fin de romper esa cadena de pecado y de maldición. Y así comenzó a llegar el reino de Dios. Esto nosotros podemos entender mejor aún cuando vemos en Hebreo capítulo 10, versículo 10 dice así: en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Aleluya. Más que claro, ¿no? Y primera de Juan capítulo 1 versículo 7 dice: la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Así es, mis queridos hermanos. Cuando nuestro Señor Jesús se entregó a la muerte expiatoria de nosotros en la cruz, la cadena del pecado se rompió. Por tanto, todo aquel que cree y confiesa que Jesús es Cristo, Hijo de Dios viviente, adquiere esta gracia de liberación del pecado y a la vez el beneficio del reino de Dios con poder. Aleluya. Por eso los discípulos que estaban escuchando en aquel momento esta palabra que tenemos como texto, ellos pudieron ver cómo llegaba el reino de Dios, porque Jesucristo, cuando murió en la cruz, ellos estaban presentes. Y por eso lo pudieron recibir, lo sirvieron y lo disfrutaron. Mis queridos hermanos, como dije, por supuesto que el reino de Dios estará completamente dominando sobre toda la creación cuando nuestro Señor Jesús venga de nuevo, como juzgador, como el verdadero Rey de todo. Pero para nosotros, a partir de la obra y la gracia de salvación de nuestro Señor Jesús, que nosotros le creemos, le aceptamos como Cristo y nuestro Señor, el Hijo de Dios viviente, el reino de Dios ya está con nosotros, su poder ya está con nosotros, entre nosotros. Tenemos que vivirlo, tenemos que disfrutarlo, tenemos que servirlo. Por eso, mis queridos hermanos, podemos afirmar que somos criaturas nuevas, renacidas por la gracia del Señor. Tenemos al Espíritu que es omnipresente, que es de Dios, que es de Cristo, está con nosotros. Y podemos recibir el amor infinito de Dios. Y con ese amor infinito que recibimos, amamos a Dios sobre toda la cosa. Y también amamos a nuestros prójimos como a nosotros mismos. Porque de otra manera, ¿cómo podríamos hacerlo? ¿No está viendo la historia? La historia de hoy en conflicto, en pelea, entre los consanguíneos, entre los parientes, entre los familiares, nos peleamos porque queremos obtener algo más. Somos egoístas, somos viles, somos mentirosos, somos malos. ¿Y cómo vamos a pretender amar sobre todas las cosas a Dios y amar entre los prójimos? No se puede. Solamente sí se puede cuando estamos en el reino de Dios.
realmente Dios es nuestro Rey, Jesucristo es nuestra cabeza y nosotros conformamos su cuerpo y su reino. El reino de Dios llegó de esta manera, mis queridos hermanos. Su espíritu en pleno y nosotros somos capaces de tener comunión de amor con Dios y compartir el amor con nuestros hermanos. Esa es la verdadera espiritualidad. Mucha gente habla, hay que estar lleno del Espíritu Santo. Dice que hay que bautizar en el Espíritu Santo. ¿Pero qué es eso? La verdadera espiritualidad es vivir en el reino de Dios. No solamente después de la muerte, como el reino perfecto que ya está en el cielo y se hace aquí en la tierra a través de los creyentes. Para entender mejor, cuando salimos del país, cuando viajamos por ahí, por el exterior, y comenzamos a extrañar mucho por las comidas de aquí, sobre todo el asado de carne vacuna. Los psicólogos dicen que nosotros siempre extrañamos y nos gustamos el asado, no por el sabor mismo, sino que también por los recuerdos que hay en esa comida. Aunque muchas veces inconscientemente, nosotros cuando pensamos hacer un asado, se nos viene este sentimiento agradable, no solamente por el sabor de la carne asada, sino por aquel momento que pasamos. ¿Cuándo comemos asado? Cuando festejamos algo bueno. Siempre comemos en familia, nadie hace asado y come solo. Y por eso cuando pensamos en el asado, todos estamos contentos. No solo de su sabor, sino del momento feliz que tuvimos. Muchas veces inclusive inconscientemente. Cuando yo viajaba en el exterior, de repente veo un cartel que está escrito, el asado estilo argentino. Qué contento me puse. Me fui a mirar y realmente la foto y decía asado estilo argentino y la foto era así. Me emocioné, entré en ese restaurante y realmente era asado argentino y disfruté tanto. Pero imagínense una persona que va viajando y de repente ve esa foto y dice la letra asado argentino y se queda emocionado. Toma la foto y señala la letra que dice asado argentino y comienza a gritar a la gente que pasa, miren, aquí está el asado argentino. Qué lindo, qué rico. Y grita a la gente. Mis queridos hermanos, él sí sabe algo del reino de Dios, él sabe algo del asado, pero no lo está disfrutando. Yo le diría a esa persona, vení, vamos a entrar adentro, vamos a comer, vamos a disfrutar, vamos a degustar juntos. Mis queridos hermanos, ese es el Evangelio. El Evangelio no es agarrar la Biblia y mostrar la letra y enseñar, acá está, acá está. No es solamente hablar de las virtudes que nosotros imaginamos, que nunca experimentamos, no estamos experimentando, estamos bajo el reino de cualquier otra cosa menos el reino de Dios y nosotros imaginamos, nosotros de repente traemos algunos recuerdos y le decimos, bueno, aquí está el reino de Dios y aquí está su foto. No funciona así, mis queridos hermanos. Nosotros tenemos que disfrutar del reino de Dios. Tenemos que disfrutar del Evangelio de Jesucristo. Y Jesucristo tiene que vivir conmigo. Su Espíritu tiene que estar pleno con nosotros. Esto no es mirar la foto, no es adornar las cosas, no es imaginar, sino realmente sentir, vivir. Así es el Evangelio verdadero. Así es el verdadero reino de Dios. Mis queridos hermanos, por ahí escuché a alguien predicando y de repente dio como ejemplo de dos jubilados que va a vivir en el campo. Muchos de nosotros queremos ir a vivir en el campo cuando ya estamos en nuestra vejez. Y va en el campo, prepara el terreno, comienza a arar, echa la semilla y cuida la huerta, comienza a cosechar las verduras, legumbres, frescos.
y hace comida fresca, comida sana. Y entonces uno de ellos estaba muy feliz por vivir de esa manera. Para él le valía la pena que haya venido al campo y vivir de esa manera. Pero el otro no estaba contento. Estaba lleno de quejas y lamentaciones. Y decía, mire, todo lo que estoy cosechando, me voy en el súper, está tan barato las cosas. Y yo por algo que son tan baratos que yo puedo comprar con poca plata, me estoy matando, me estoy esforzando. Mis queridos hermanos, uno está feliz porque sabe el valor de una vida sana. Y él está agradecido por sudar, por esforzar, por de repente hacer dolor de sus lomos, etcétera, etcétera. Pero él está contento porque sabe que está viviendo una vida sana, una vida de creaciones, una vida que vale la pena. Pero el otro que vive la misma vida porque él tiene una medida de valoración por el valor del mundo, por el precio monetario de las cosas, entonces no está contento. Haría otra cosa, podría trabajar en otras cosas, ganar mucha plata y me voy en el súper y compro una cantidad más grande y así será mejor. Por eso está infeliz. Mis queridos hermanos, el reino de Dios tenemos que servirlo, disfrutar y servir. Eso implica nuestros esfuerzos, muchas veces sudores, inclusive lágrimas. Por ahí nos cansamos también, ¿por qué no? Pero somos felices o no somos felices, dependiendo de nuestra medida de valoración. Si servimos el Evangelio de Jesucristo, servimos el reino de Dios y ponemos dedicaciones, esfuerzos y sudores y lágrimas, dependiendo de que si lo hacemos con fe, con el disfrute de la gracia de Dios, entonces será el reino de Dios allá en el cielo como aquí en la tierra. Pero si hacemos con la medida de valoración del mundo, con el valor monetario, con el valor que el mundo maneja, entonces no seremos felices. Mis queridos hermanos, con el corazón, con todo el deseo, bendigo a todos los que estamos en este culto, escuchando esta predicación. Vivamos realmente en el reino de Dios. Disfrutemos, degustemos este evangelio para que sea realmente buena noticia. No tomar la foto, no tomar la figura, no una imaginación, no algo que no existe. Ni siquiera nosotros disfrutamos cómo nosotros podríamos testimoniar el reino de Dios, ni a Jesucristo y su evangelio. Nunca será una noticia buena. Siempre dirá la gente, ni ustedes no disfrutan cómo ustedes están hablando del reino de Dios. Mis queridos hermanos, el reino de Dios ya está entre nosotros. El Espíritu de Jesucristo y de Dios está con nosotros. Abramos nuestro corazón humildemente. Abrimos para que podamos disfrutar y que nuestros esfuerzos valgan la pena. Que nuestros esfuerzos sean un motivo de felicidad. Les bendigo en el nombre de Jesús. Amén, amén, aleluya. Oremos. Amado Dios, muchas gracias por tu palabra. Gracias por tu luz. Gracias sobre todo, Señor, el Espíritu Santo nos domina en forma total y que nos hace entender este gusto tan rico de tu reino y de tu evangelio, Señor. Que esto nosotros podamos, Señor, transmitir. Que tu reino de Dios sea esparcida, Señor, con nuestra dedicación y que nosotros seamos felices. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Vamos a adorar a nuestro Dios con otra alabanza. Somos el pueblo de Dios, somos un pueblo especial, llamados para anunciar
pueblo de Dios. Su sangre nos redimió y su espíritu dio para darnos poder y ser testigos de él. Y llevaremos su gloria a cada pueblo y nación, trayéndoles esperanzas y nuevas de salvación. Y su amor nos impulsa, no nos podemos callar. Anunciaremos al mundo de su amor y verdad. Somos el pueblo de Dios, somos un pueblo especial, llamados para anunciar las virtudes de aquel. Él nos llamó a su luz, somos el pueblo de Dios. Su sangre nos redimió y su espíritu dio para darnos poder y ser testigos de él. Y llevaremos su gloria a cada pueblo y nación, trayéndoles esperanzas y nuevas de salvación. Y su amor nos impulsa, no nos podemos callar. Anunciaremos al mundo de su amor y verdad. Y llevaremos su gloria a cada pueblo y nación, trayéndoles esperanzas y nuevas de salvación. Y su amor nos impulsa, no nos podemos callar. Anunciaremos al mundo de su amor y verdad. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Terminamos entonces hoy el culto de miércoles de hoy con la oración que nuestro Señor Jesús nos ha enseñado. Oremos. Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy y perdónanos nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos haga caer en la tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Amén.